Buen día, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están sus vidas? ¿Cómo están atravesando esta temporada del coronavirus en el mundo y aún en nuestra sociedad? Algo tremendo, inusual, algo que no era esperado, o por lo menos en el común de la gente estas cosas no ocurrían. Pero esto nos tiene que enseñar en este tiempo eh, a reencontrarnos primeramente con la familia, a reencontrarnos con Dios en la oración, en el tiempo de lectura, escuchar adoración, alabanza hacia Dios, un tiempo para renovar nuestra vida religiosa, por así llamarlo, ¿no? Nuestra comunión con Dios tan necesaria, de la cual no podemos realmente escapar. El mundo nos atrapa con un montón de conceptos, con un montón de entretenimientos, con un montón de cosas que nos desvían de la atención principal que debe ser Dios. Y que este tiempo de confinamiento, este tiempo de estar en nuestros hogares, mucha gente ni siquiera sale a trabajar, ni siquiera se mueve de su casa, algunos solamente salen a hacer algunas compras y eso implica un buen tiempo para aprovechar. En vez de sentirnos aburridos, tiene que ser un buen tiempo de búsqueda, de lectura, de hacer aquellas cosas que veníamos posponiendo, de realmente concretar alguna planificación que habíamos dejado de lado. Este es un buen tiempo, no tiene que ser un mal tiempo, tiene que ser un buen tiempo. Yo sé que hay apreturas económicas, hay apreturas, tal vez la gente está con el dinero muy justo, o lo que es peor, que no sería nada más que esto, sino que la tensión social en la cual nos estamos moviendo realmente nos estresa y nos hace sentir mal. Pero tendríamos que realmente revertir esa situación, conociendo que Dios tiene primeramente el control de todo. Dios sabe todo lo que está pasando, Dios sabe por qué está pasando, Dios tiene un plan con esto, sin lugar a dudas, es un plan más de Dios que de Satanás. Yo creo que finalmente Dios tomó realmente la delantera en todo esto y está esperando de su iglesia que se levante, está esperando de su iglesia que realmente busque a través de la gracia de Dios en su vida una renovación interior. Este es un buen tiempo. Sé que también muchos otros se enfriarán, otros que por ahí estaban flojos realmente se apartarán, porque al no haber una consecución de las actividades de la iglesia, muchos se van a ir quedando, van a participar de otro tipo de actividades y posiblemente se enfríen con respecto al Señor. Pero creo que muchos otros no solamente se van a encender, sino que muchos otros que están afuera incluso del camino se van a meter porque van a buscar consolación, respuesta o reposo, que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Y un hombre que conoció de la paz en su corazón, un hombre que conoció de la intimidad con Dios, fue Daniel. Ayer vimos una parte de un capítulo del libro de Daniel, digamos una parte de la vida de Daniel, una vida netamente de oración, porque él siempre estuvo orando a tal punto que cuando se le hizo una trampa para que dejase de orar a Dios, y él se negó a no orarle a Dios, así que continuó sus actividades de oración y de intimidad con Dios y fue llevado, si ustedes no sé si recuerdan o conocen la historia, al foso de los leones, del cual Dios lo libró. Incluso el rey, en su momento el rey Nabucodonosor, lo hizo salir del pozo con gozo para él, porque no quería perder a Daniel, un hombre sabio de Dios, un hombre que realmente miraba hacia adelante las cosas, que interpretaba lo que estaba pasando, porque Dios le daba sabiduría. Y este rey Nabucodonosor, un rey importante en su momento e histórico, realmente pudo reconocer esto en Daniel. Algo que nosotros tendríamos que aprovechar. Siempre digo que nuestra vida sumida en Dios, nuestra vida bajo la obediencia a Dios, nuestra vida de sujeción a Dios, lleva a que el Espíritu Santo tenga libertad en nosotros y, como dice la palabra, seamos llenos del Espíritu Santo constantemente. Y esto la gente de afuera lo nota, aún los jefes. Si usted es un hombre sumiso en Dios y sumiso a las autoridades humanas que están puestas sobre nosotros, vamos a ver
que ellos van a darse cuenta que tenernos de su lado es beneficioso. Seguramente somos mejores empleados, mejores administradores, somos leales, no mentimos, no robamos. Para la gente eso es importante en un mundo donde la pérdida de valores es constante, la pérdida de efectividad, la pérdida de la lealtad se va haciendo día a día cada vez mayor. Para aquellos que tienen dominio sobre una cantidad de gente, ¿no? Liderazgo sobre una cantidad de gente, personas cristianas alrededor de ellos son beneficiosos. Lo fue históricamente José, un hombre que a pesar de ser esclavizado y estar en prisión era usado por distintos líderes en Egipto y se vio que todo prosperaba cuando estaba en sus manos, como le pasó también a Daniel. Podemos ver otro caso en el caso de Nehemías, que era copero del rey, ahí mismo en Babilonia, en esta misma situación, en el mismo lugar donde estaba Daniel, y como copero el rey tenía un trato distinto con él porque indudablemente vio el Espíritu de Dios sobre su vida, no en su vida todavía, pero sí sobre su vida. Así debemos ser nosotros. Y hablamos de Daniel con respecto a lo que él representaba en la oración. Ayer vimos una parte, como él oraba, como él hablaba con Dios, él estaba en oración y no solamente era una oración estricta, cuadradita, una oración sin demasiada emoción, sino por el contrario, era un hombre que no solamente estaba en ruego, sino también, dice la palabra, que hablaba y oraba con Dios. Qué bueno esto que pudiésemos aprender en estar en toda oración, en ruego, en súplica. También Pablo toma estas palabras y las utiliza. Dice, por nada estéis afanosos, también en Filipenses 4:8 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones. ¿Tienes alguna petición, hermano o hermana, en este día? Bueno, en oración, en ruego y también con acciones de gracias delante de Dios. ¿Gracias de qué? Gracias anticipadas, primeramente de que Dios nos oyó, con toda seguridad. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel y tu oído está atento a la oración de los que has llamado justos, ¿no? Esa sería la realidad de cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. Ahora bien, Daniel en este caso nuevamente sigue orando, sigue estando preocupado por toda una serie de cosas después de la confesión que pudimos leer en el capítulo 9. Ahora después sigue estando Daniel preocupado un poco por el futuro, preocupado porque se están cumpliendo los 70 años de cautiverio de los judíos acá en Babilonia y va siendo el tiempo y Daniel empieza a hablar con Dios de todas estas cosas y empieza a haber preocupación en su ser. Pero más allá de lo histórico, lo que yo quiero rescatar y leemos es lo siguiente. Dice en Daniel 10:12, dice, entonces me dijo, el ángel lo visita, un ángel otra vez, el ángel que lo había visitado, lo que vimos en el capítulo 9, ahora en el capítulo 10 una vez más el ángel viene y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Tremendo este pasaje, hermano. A veces lo dejamos perdido. Ahí en el Antiguo Testamento dejamos perdido estas cosas, son pequeñas perlas preciosas. A veces vamos por algunas promesas que eran promesas para un pueblo en un determinado tiempo, ¿no? Pero tenemos promesas preciosas a partir de Jesús. A partir del Nuevo Testamento, con Cristo y el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos absolutamente la concreción de todas las promesas potenciales para nuestras vidas. Y entonces perdemos de vista por ahí esto que le pasó a Daniel. Cuando dispusiste tu corazón a entender, en vez de arrodillarnos o de tratar de hacer una oración, más bien de reclamo a Dios, una oración de estar constantemente diciendo, Dios, ¿por qué? Señor, no entiendo. No, Daniel dispuso su corazón a entender. Así que el ángel se acerca y le dice, desde el primer día, de cuando en algún momento
todo tu ser, todo tu corazón, todo tu interior, tus entrañas se dispusieron a entender los misterios, lo que Dios tenía, lo que Dios quería hacer, el plan de Dios, el mover de Dios, cuando vos dispusiste tu corazón a entender y cuando te humillaste ante la presencia de tu Dios. Dos características fundamentales que hicieron que un ángel visitara a Daniel. Un ángel visitó a Daniel. ¿Cuántas veces te visitó un ángel? ¿Cuántas veces te dispusiste a entender en vez de reclamar o estar constantemente con preguntas incisivas? En este tiempo, todo esto que no preguntemos la de ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo? Y yo creo que un vistazo al mundo, la pérdida, como decíamos, de valores, las lealtades, las fidelidades se están perdiendo. La infidelidad entre los matrimonios, las lealtades entre los socios, entre los amigos, aún entre los propios esposos, de padres a hijos. Hay padres que no pueden confiar en sus hijos y hay hijos que se endurecen porque no pueden confiar en sus padres. Es decir, se está deshaciendo aquellas cosas que mantenían a la sociedad unida, sin Dios. Porque muchos de estos valores, muchas de estas apreciaciones, muchos me dicen, no, mi papá me enseñó valores. Pero los valores que son firmes y perduran son los valores de Dios. Y la sociedad se formó en una serie de compromisos, valores, palabras. Yo te doy mi palabra, un apretón de manos, bastaba. Ahora ya no, y nosotros decimos, hemos perdido todo eso. Hemos perdido todo eso porque eso era carne, eso era algo del hombre que creyó que sin la soberanía de Dios, sin los valores, la lealtad de Dios, podía erigir una sociedad fortalecida en sus propios conceptos. Y Dios nos ha mostrado a través del tiempo que el hombre falla en todos los intentos, por mejores que fueran. Todos los intentos del hombre sin Dios fracasan. Mas este hombre Daniel, que oró a pesar de en un momento de que decían, te vamos a echar al foso de los leones, él siguió orando a Dios, siguió confiando en su Dios como desde el principio, desde el primer momento, y Dios no lo defraudó. Y ahora lo vemos otra vez preocupado, no tanto por lo que estaba pasando políticamente en sus atributos, en sus funciones, sino preocupado por él y su pueblo y él. Él como parte del pueblo y como dándose cuenta que su conexión con Dios podía ser importante para sus coterráneos. Entonces este hombre preocupado, ensimismado en todo esto que estaba sucediendo para la vida de Israel en cautiverio, él es visitado por un ángel. Pero hubo dos condiciones fundamentales que volvemos a reiterar. Dos condiciones de las cuales nosotros, como decíamos ayer en el anterior, no tenemos que estar pendientes de fórmulas, sin lugar a dudas. Pero no podemos quitar algunos rasgos para presentarnos en oración. Y es como el sumo sacerdote que se cambiaba, se lavaba todo, se bañaba con agua limpia, agua pura, para poder ponerse nuevamente todos los atributos como exteriores, todos los atributos exteriores como sumo sacerdote, ¿no? Y así debemos nosotros. Y esto es como la preparación a toda esa indumentaria santa preparada para Dios. ¿Qué cosa? Tener nuestro corazón dispuesto a entender, no a reclamar, no a peticionar de una manera así, como diciendo, bueno, yo tengo derechos, y segundo, a humillarnos delante de nuestro Dios. Creo que una cosa lleva a la otra y ninguna se puede presentar sin la otra, ¿no? Son correlativas y no sabría realmente qué poner primero, si humillarme delante de Dios o disponer mi corazón a entender. Pero el ángel lo dijo así, cuando dispusiste tu corazón, cuando todo tu ser se enfocó, se puso vertical a lo que Dios planteaba y tenía por preparación, por plan, cuando vos dijiste, sí Señor, yo estoy dispuesto a entender, decime lo que quieras, está todo bien, porque vos sos Dios, sos soberano. Podemos tener esa actitud hoy, aún frente a esta, hoy se llama coronavirus, pero tal vez estés enfrentando algo personal en este día, hermano, hermana. Tal vez estés presentando algo familiar que también te preocupa grandemente.
podés, en vez de reclamar a Dios, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué tú no mueves tu mano haciendo un milagro? ¿Y por qué si nosotros somos hijos de Dios? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, si yo voy a los cultos? E incluso algunos dicen, si yo hasta pago mis diezmos, mis ofrendas. Cuando dispongamos nuestro corazón a entender y estemos humillados delante de Dios, una cosa prepara a la otra. Humillados delante de nuestro Dios. Cuando digamos, Padre, tú eres Señor soberano, tú eres absoluto, lo que vos dispongas está bien, de antemano está bien. Porque tú no haces nada al azar, no haces nada por capricho. Tú tienes un plan preparado y estipulado para aquellos que están dispuestos a entender, a humillarse y a obedecer. Hermanos, hermanas, tremendo esto. Yo se los dejo para que lo lean. Apenas les doy un esbozo de lo que podemos encontrar en esto, pero no dejen de leer. Ni Ana, hemos visto a Daniel en el capítulo 9, con oración, con ayuno, con ruego, con ceniza, un hombre totalmente que se humillaba delante de Dios, y ahora esto, la visita de un ángel. ¿Y por qué visitó un ángel a Daniel? Porque él se dispuso a humillarse y a tener un corazón de entender a Dios en todo el contexto de su voluntad. Si hacemos esto, no por fórmula, porque se trata del corazón y Dios mira el corazón del hombre, y se trata de mi yo rompiéndose, que es la humillación. Si vamos logrando esto antes de doblar nuestras rodillas y nuestra vida está dispuesta de esta manera, no digo que nos visite un ángel, tal vez sí, tenemos el Espíritu Santo ahí, tal vez no haga falta tanto los ángeles, porque el Espíritu mismo se comunica, pero tengamos esta comunión con Dios a través de esto maravilloso que es dispuestos a entender y humillados ante nuestro Dios. Hermanos, cuídense. En el mundo, en este día, hoy tenemos en Argentina hasta aquí 706 infectados, 15 muertes ya, lamentamos estas muertes, y en el mundo se está disparando. Podemos estar hablando alrededor de más de 590.000 personas infectadas en el mundo y más de 27.000 muertos en prácticamente 188 países, casi la mayoría del mundo. En algún lugar hay infectados. Acá mismo en San Luis tenemos 6 ya confirmados, así que hermanos, estemos cuidándonos. Es un tiempo, pero si hacemos los deberes bien para con la comunidad como ciudadanos de la Argentina y del mundo, las cosas van a ir saliendo bien, pero también hagamos bien los deberes con Dios, en oración, la oración íntima, la oración personal, pero la oración familiar. Júntense maridos e hijos, júntense alrededor de la mesa, tomen un tiempo, tal vez de una lectura bíblica, tal vez les sirva esto o cualquier otra, y muchos devocionales hoy por hoy. Esto para nosotros, Vida y Paz San Luis, pero para todos aquellos que quieran buscar de la palabra de Dios hay abundancia. Busquen la buena palabra, la buena semilla. Hay muy buenos predicadores con doctrinas sanas. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, para que la gloria de su nombre esté sobre cada una de sus vidas y sus casas, y los esté guardando en este tiempo tan especial, este tiempo donde Dios está llamando al mundo a volverse a Él, y a los cristianos a fortalecernos en su nombre. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús, para que la paz de Dios reine en sus hogares. Amén. Nos vemos en el próximo video.